Muy buenas noches. Estamos muy alegres de poder recibirles en el día de hoy para compartir de un tema que es altamente importante para todos los dominicanos y las dominicanas. Y en nombre del Círculo de Cultura Democrática, queremos darles la más cordial bienvenida a este webinar Desafíos de la Seguridad Ciudadana, Perspectivas para la Prevención. Y antes de comenzar, deseo que el Círculo de Cultura Democrática es una entidad sin fines de lucro, dedicada al análisis de las problemáticas sociales, económicas y medioambientales, pero sobre todo con la intención, básicamente, de hacer propuestas que en sentido general puedan contribuir a mejores políticas públicas en la República Dominicana. Este tema, como ya acabo de señalar, es de mucha relevancia en este momento, pues como todos sabemos, la seguridad ciudadana se encuentra hoy en día en el debate nacional y es visto desde diferentes perspectivas, ya que en este momento tenemos diferentes hechos delictivos, violentos, con un incremento de la tasa de homicidios y con ello también un aumento creciente de la inseguridad en todo el país. Esta situación ha traído como consecuencia que diferentes sectores y actores de la vida nacional estén abogando por un plan integral de seguridad ciudadana, el cual incluya una reforma policial con el objetivo de mitigar los actos delincuenciales que han venido azotando la República Dominicana. De acuerdo a la tercera edición del estudio Impacto en la inseguridad ciudadana en el clima de negocios empresarial, que fue presentado por ANGE, en el cual fueron consultadas 555 empresas en todo el territorio nacional, ahí arrojó que el 77% de los directivos entiende que la inseguridad ciudadana es el tema de su mayor preocupación y sobre todo que representa una verdadera barrera en la inversión en nuestro país. Debido a ello, como todos sabemos, las autoridades han anunciado distintas acciones, entre las que se destacan la transformación de la Policía Nacional, para lo cual el domingo pasado conformaron una comisión especializada, han promulgado el reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y también se ha informado de la reestructuración del Instituto Policial de Educación. En este mismo contexto, en mayo de este año, se dio inicio al Plan Piloto de Desarme Voluntario de la Población, como parte de todo lo que sería el Plan de Seguridad Ciudadana que ejecuta el Poder Ejecutivo. Proteger la vida de la población y salvaguardar su integridad y patrimonio son principios fundamentales que permiten a las personas vivir y desarrollarse libremente sin ningún temor, riesgo o amenaza. A este respecto, es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de violencia que pueden afectar a las personas de forma diferente. Y es por ello que hoy damos inicio al análisis de estas problemáticas, porque como parte de la filosofía del Círculo de Cultura Democrática, aspiramos poder contribuir al debate con planteamientos, propuestas y soluciones posibles y responder sobre todo a múltiples interrogantes e inquietudes que tiene la sociedad dominicana, tales como si son los abordajes de naturaleza reactiva y represiva los adecuados en el momento que vive el país, y cuáles son las estrategias de prevención y control del crimen y la violencia que son recomendados por los especialistas desde la óptica nacional e internacional, pero también cada uno de ustedes, los panelistas, como expertos, creen que es importante que los miembros de la Policía Nacional mantengan su alma de reglamento o solo deben hacerlo durante se encuentran en el servicio policial. Y un tema fundamental, cómo protegernos de tantos actos de violencia, homicidio, robos o atracos que estamos viendo en la República Dominicana.
Los expertos hablan en el día de hoy de estos y otros temas. Y para ello yo quiero darle la bienvenida a nuestros especialistas, a Carolina Ramírez, la mujer seguridad, quien es especialista en seguridad nacional con especialidad en relaciones internacionales y cuenta ya, señores, con 3 maestrías en temas de seguridad y defensa nacional. Pero también nos acompaña una persona muy apreciada, el politólogo Daniel Pou, quien es consultor especialista en temas de seguridad y que a su vez, como politólogo, es especialista en políticas públicas de la Complutense de Madrid. En el día de hoy nos acompaña también, nos honra con su presencia, Katia Salomón Mejía, abogada y directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad Privada. También con nosotros, Catherine Almeida, quien además de ser administradora de empresas, es especialista en seguridad y defensa hemisférica y también tiene una maestría de desarrollo e innovación de la Universidad de Salamanca. Y no porque es el último, pero también es altamente importante, el general retirado Damián Arias Matos, abogado y fue asesor académico del Colegio Interamericano de Defensa en Washington, ex jefe de investigaciones del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la región norte, que también va a estar conversando con nosotros. La dinámica que vamos a seguir en este momento es que cada panelista dispone de 8 minutos para presentar el tema que hemos pedido que trabaje en este momento y posteriormente vamos a estar recibiendo sus preguntas a través del chat aquí en YouTube. Cada uno de ustedes, a medida que cada uno de los panelistas vaya haciendo su presentación, puede realizarnos sus diferentes preguntas. Y para dar inicio, le pedimos a nuestra querida mujer seguridad, Carolina Ramírez, que nos hable de la delincuencia, causas, desafíos actuales y acciones de prevención desde la sociedad. Carolina. Gracias, Zoraima. Y al Círculo por invitarnos para compartir con ustedes este importante tema que tanto preocupa a la sociedad dominicana. Y no solamente la sociedad dominicana, toda Latinoamérica está en un proceso, ¿verdad?, de preocupación sobre los temas de seguridad. Bueno, y yo he preparado una breve presentación para compartir con la audiencia que está conectada, a quienes invitamos a que también compartan con sus contactos y permitan para que más personas puedan aprovechar este conversatorio, este webinar sobre seguridad ciudadana. A mí me han pedido hablar sobre la delincuencia y vamos a ver cuáles son las causas, desafíos actuales y acciones de prevención desde la sociedad, porque la seguridad es responsabilidad de todos. Y vamos a ver unas cuantas diapositivas que yo preparé para ustedes. Quise tomar esta lámina de la tercera edición de la publicación del informe Impacto de la inseguridad ciudadana en el clima de negocios empresarial, publicado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios recientemente. Y en ese informe sobre seguridad en República Dominicana, los encuestados, el 70% de los encuestados, entendían que la delincuencia común es su principal preocupación. Sin embargo, de las empresas consultadas, el 37% establecía y mencionaba los robos y hurtos como su principal causa de preocupación. Y quiero que guarden por ahí ese dato, el 37% robos y hurtos. Vamos a ver un par de diapositivas más. Este informe de Latirobarómetro establece que la delincuencia está en el primer lugar en la mayoría de los países. Y aquí traje una lámina en la que se presenta la situación de México, Paraguay y República Dominicana. En el caso de República Dominicana, en esta evaluación, la delincuencia preocupaba a los ciudadanos incluso más que problemas tan profundos como la corrupción, la economía, el desempleo. Entonces, ya vimos cómo lo ven los empresarios, vimos cómo se ve desde Latinoamérica y vamos a ver en la siguiente lámina
Esta publicación que salió en la portada del Nuevo Diario recientemente, en el que se establece que más del 80% de los encuestados cree que los atracos han aumentado en la República Dominicana. Todo esto tiene que ver con la percepción, cómo se sienten las personas. Sin embargo, en la próxima diapositiva, este es el informe oficial de la Oficina Nacional de Estadísticas y este es sobre victimización, sobre la cantidad de delitos que realmente suceden en la República Dominicana. Este reporte es recién sacadito del horno y tiene los datos de enero a marzo del año 2021. Si vemos, el Gran Santo Domingo y Santiago son los lugares que tienen mayor cantidad de incidentes de delincuencia común. Entonces vemos aquí cuáles son los primeros. Robo calificado. Recuerden que les dije hace un ratito que recordáramos lo de la palabra robo. Luego va violencia intrafamiliar, amenaza y otros elementos más. Y vemos cómo en el año 2019, en este mismo periodo, teníamos 176.340 casos. Y en lo que va ya del 2021, hemos tenido 33.735 denuncias de enero a marzo vinculados a hechos delictivos. Estos datos se toman a partir de las denuncias en las fiscalías, que por supuesto las que se hacen en los destacamentos policiales generalmente son mucho más. Entonces, ahora estos son los casos ya que sucedieron y los anteriores es cómo las personas se sienten. Veamos la siguiente lámina. Entonces, sobre todo lo que vimos, lo que más nos preocupa es la delincuencia. Y todos hablamos que la delincuencia, la violencia común es nuestra principal preocupación. Pero nos hemos detenido un minuto a pensar qué es la delincuencia o qué no es delincuencia. Se nos ha ocurrido pensar si toda la delincuencia genera inseguridad o si toda la inseguridad es generada solamente por la delincuencia. U otras preguntas que pudieran surgir en este conversatorio, como ¿la violencia social es causa de la delincuencia o la delincuencia es resultado de la violencia social? Porque nosotros, como vemos en la siguiente lámina, primero tenemos que entender el concepto, primero tenemos que entender la problemática. Y rápidamente yo traje esta definición. La Real Academia de la Lengua Española dice que delincuencia es el hecho de cometer un delito o la cantidad de delitos que se cometen en un lugar. Pero, ¿cuáles son los tipos de delincuencia que preocupan a los dominicanos? Lamentablemente, solamente nos preocupa esencialmente la delincuencia común. Sin embargo, hay delincuencia organizada, delincuencia instrumental, circunstancial y otros tipos más. Sin embargo, solo le prestamos atención a la delincuencia común. Entonces, este es el reporte también acabado de salir del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía. Y ahí hay un detallito interesante, se analiza el año 2020 y el año 2021. Recordemos que en el 2020 estuvimos encerrados. El 61% de los hechos de violencia se dieron en espacios de convivencia en el 2020 y solo el 33% de la delincuencia común. Y en el año 2021, de enero a junio, el 27% es de la delincuencia, pero el 61% de la violencia la estamos generando nosotros mismos, los ciudadanos, unos con otros. Y en el caso de uso excesivo de la fuerza, un 0.4% ha pasado. Entonces, vemos cómo incluso del otro lado, el 75% de los casos se dan en espacios de convivencia y un 25% de violencia intrafamiliar. Y ahora, para retomar al concluir mis palabras, vemos otra vez cómo las empresas que fueron encuestadas en este informe de Ángel establecen que el robo ha sido el principal delito cometido por los empleados. Aquí no es personas que no tenían con qué comer ni con qué alimentar sus familias. Aquí son empleados que están robando o haciendo fraude a las empresas que le han dado la oportunidad de trabajar y con toda la complicación que eso trae. Entonces, a partir de esos datos, ahora yo quiero pasar
a una reflexión. Y es que la delincuencia es un fenómeno indeterminado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tratar de comprender el problema, porque si no lo comprendemos, si no sabemos cuáles son las causas, entonces no podemos enfrentarlos. Y a partir de ahí, yo considero que, bueno, las causas son la pobreza, la desigualdad, se dice que falta de oportunidades y de empleo, y en efecto son así, factores sociales y otros elementos más que ustedes perfectamente pueden ver en sus pantallas, entre ellos, por ejemplo, la estigmatización. Sin embargo, a la reflexión que yo quisiera llegar en la siguiente diapositiva es que aquí hay un problema muy serio en República Dominicana y en los diferentes países, pero de manera particular en República Dominicana. Además de todos estos factores sociales, hay unos factores estructurales y es la pérdida de valores, la debilidad de la educación, no solo en la escuela, sino también la educación doméstica, el cambio de paradigmas y la doble moral que tenemos como sociedad, que entendemos que algunos tipos de delitos son malos y otros no tan malos. Y ahí caemos en la frase, él roba, pero no roba motor. Entonces, todos los delitos afectan la sociedad. Por eso la corrupción afecta a la sociedad, pero no cumplir la ley, robarse la luz de la escalera, por ejemplo, o no cumplir con sus responsabilidades, violar la ley de tránsito, también genera violencia. Entonces, las personas roban en República Dominicana, pero yo digo que roban porque también hay ciudadanos que roban. Entonces, la última diapositiva que quiero compartir con ustedes es que yo creo que para las acciones de prevención desde la sociedad que debemos hacer, tenemos que empezar a promover los buenos valores. También a involucrarnos en la solución de los problemas. Nosotros no podemos estar buscando soluciones particulares a los problemas colectivos. La seguridad es responsabilidad de todos y tenemos que comprender eso, que es un problema de todos. Tenemos que empezar a promover una cultura de prevención, de cumplir la ley y de hacer ciudadanía responsable. Y eso significa integrarse a la comunidad, participar de las reuniones y exigir también de sus autoridades que cumplan, ¿verdad?, para lo que los elegimos. Y sobre todo, ir desarrollando una cultura de no comprar cosas de oportunidad y mucho menos comprar cosas que pudiésemos entender que son robadas, porque de manera inconsciente nosotros estamos incentivando que en el futuro ese mismo delincuente que hoy nos vendió el celular, que nos vendió cualquier cosa, sea el que mañana nos lo arrebate a nosotros para vendérselo a otros. Yo creo que es un muy buen momento para que formemos parte de la solución. Así que muchísimas gracias. Excelente, Carolina, muchísimas gracias. Y gracias a cada uno de los que nos acompañan en este momento. Quiero aprovechar para saludar a Washington González, pasado ex viceministro del Ministerio de Interior y Policía, que está conectado con nosotros junto a otras personalidades que más adelante iremos saludando. En este momento vamos a darle la palabra a nuestro estimado Daniel Pou, politólogo, quien nos va a hablar de la seguridad ciudadana desde el Estado, pero con ciudadanos. Estimado señor Pou. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de participar en este interesante webinar que ojalá podríamos decir, se generalizara en República Dominicana como un acontecimiento social, así como a veces nos juntamos para hablar de temas que muchas veces resultarían superfluos si lo comparamos con el tema que nos ocupa hoy en día. Pues yo creo que hace mucha falta en República Dominicana que se fomente una cultura robusta, sólida, bien orientada de lo que es la seguridad ciudadana. Porque en el enfoque tradicional, la seguridad ciudadana es un tema que nos viene desde fuera, sobre todo desde el Estado. Y esto pues llama a preocupación en tanto que desincentiva la necesaria participación y empoderamiento de la ciudadanía. Miren, la seguridad ciudadana es uno de
bienes más preciados, uno de los servicios más importantes que puede tener una sociedad. Porque dependiendo de la calidad de este servicio, una sociedad pues puede vivir en los paradigmas de lo que es el Estado social y democrático de derecho. Una sociedad con una alta percepción de inseguridad es una sociedad que no va a ejercer sus derechos. Va a ser una sociedad constreñida, atemorizada y reducida. Y es una de las grandes preocupaciones, porque una sociedad con esta característica no puede ser nunca una sociedad democrática. Entonces, la seguridad es un bien que se encuentra en dos dimensiones diferentes, en la percepción y en la realidad. Cuando hablo de la percepción es cuando, como decía Carolina, cuando la gente se siente insegura. Cuando la gente se siente insegura, pues se inhibe de hacer usufructo, de ejercer sus derechos. Y en República Dominicana, desde muchas décadas, el tema de la percepción de la inseguridad es un tema preocupante, ya que en casi todas las encuestas, y no traje las cifras para no atiborrar a la gente con las cifras, República Dominicana lleva el galardón de ser uno de los países, o quizás el país con más percepción de inseguridad en la región. Y esto pues tiene sus consecuencias, porque esa percepción de inseguridad erosiona la cohesión social. Entonces el individuo en sociedad tiende a pensar que cada uno tiene que buscar las soluciones que estén al alcance de su mano para garantizarse la seguridad. Y entonces perdemos el espíritu de nación, perdemos el espíritu de colectividad, nos individualizamos, nos volvemos más vulnerables porque nos convertimos en personas atemorizadas, que tememos ejercer nuestros derechos, que tememos alzar nuestra voz para reclamar al Estado, que debe ser el ente fundamental en una sociedad que garantice la seguridad. Y pues cada uno trata de una manera artesanal brindarse de forma individual y particular los mejores niveles de seguridad. Entonces, todos invertimos una gran cantidad de dinero poniéndole cercas eléctricas a nuestras casas, ¿qué le digo? Contratando un vigilante privado, que la mayoría de las veces, más que un elemento de seguridad, se constituye fácilmente en un elemento de inseguridad. Pues compramos automóviles para todos los de la casa porque no se puede correr el riesgo de utilizar el transporte público. Entonces, con el tiempo nos vamos convirtiendo en una sociedad misógina, donde el sentido de pertenencia se diluye en el reto diario de la supervivencia. Y esto es uno de los problemas fundamentales. Claro, hay que tener un criterio de que la seguridad se construye en una sociedad de abajo hacia arriba, o sea, desde el ciudadano hasta los estamentos más altos del Estado. Pero esto no quiere decir que el Estado no tenga la responsabilidad de liderar la construcción del clima de seguridad en una sociedad. El Estado tiene que consolidarse, convertirse en la figura principal en la construcción de este concepto de seguridad y liderar el proceso. Una de las cosas fundamentales que tenemos en nuestra sociedad, por la gran tradición que hemos tenido autoritaria, es que pensamos que el tema de la seguridad es un tema de los policías, de los militares, de las agencias de seguridad del Estado. Pero no es así. Hoy en día, toda política de seguridad debe construirse, debe diseñarse
sobre un robusto eje de la prevención, porque como se conoce en el mundo de la ciencia, la prevención tiene menores costos para la sociedad y para el individuo que las posiciones reactivas, que son aquellas posiciones que hemos practicado en República Dominicana a través de décadas, y es que intentamos ofrecer una respuesta después que han acontecido los hechos. Entonces, para que una política de seguridad sea una política de seguridad eficiente, oportuna y robusta, tiene que ser construida de abajo hacia arriba, teniendo al ciudadano en el eje de prevención como el actor de primer orden. Difícilmente una política pública de seguridad puede triunfar y puede tener el carácter preventivo, que es lo que debe de sustentarla, si esa política de seguridad no cuenta con ese papel activo del ciudadano, pero un papel activo desde el mismo momento en que se formula la política de seguridad. Por eso, en las agencias modernas, quienes diseñan la política de seguridad son especialistas, pero en conjunción, yendo de la mano con la sociedad, porque la sociedad tiene la capacidad de percibir de manera más directa y de manera más inmediata aquellas señales que ofrece la sociedad cuando se están gestando las amenazas, aquellas que nos dicen que se están surgiendo nuevos problemas y que los problemas que tenemos van a tomar una dimensión mayor. Yo no quiero agotar este turno sin concluir y decir que la seguridad es con y para los ciudadanos. La visión tradicional del ciudadano como un receptor pasivo de una política pública, como el elemento que se encuentra en la acera del frente, esperando que el Estado le provea de seguridad de una manera contemplativa, pues esa visión sencillamente hay que conjurarla. El ciudadano debe ser un actor activo desde el diseño, la implementación y la evaluación, porque toda política pública de seguridad ciudadana tiene que ser sometida constantemente a un escrutinio donde se puede evaluar y se puedan tomar los resultados de todo el trabajo que se está desplegando. Además, que en estas evaluaciones podemos apreciar el valor de los programas de las políticas públicas. Aquí en este país confundimos las políticas públicas con los programas. No podemos confundir el todo con la parte. Las políticas públicas están compuestas de programas, integradas por programas que se diseñan a corto, mediano y largo plazo. Y los programas hay que irlo valorando, hay que irlos sustituyendo, hay que irlos ajustando en la medida en que va transcurriendo el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado señor Pou. En este momento quiero aprovechar para agradecer la compañía de la señora Josefina Pepín, quien es vicerrectora de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, UNFU, pero también agradecer la presencia de los doctores Rita Rojas, la doctora Noldis Naud y el doctor Robert Paulino, que también nos honran con su presencia, y así como otros invitados como Inocencio García, que también se ha unido a esta conversación. Bueno, ya tenemos varias preguntas a través de YouTube. En un momentito vamos a estar realizando las mismas a cada uno de nuestros panelistas, pero ahora vamos a darle la participación a Katia Salomón Mejía, quien nos va a hablar de los desafíos de la seguridad ciudadana, pero la mirada ya específicamente desde el sector de seguridad privada. Bienvenida, Katia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Soraima, por la invitación. Queremos agradecer al Círculo de Cultura Democrática por la invitación. Ciertamente nos honra compartir este espacio con panelistas edificados y especialistas en materia de seguridad ciudadana. En el día de hoy vamos a hablar de los desafíos de la seguridad ciudadana
desde la perspectiva del sector de la seguridad privada. Si partimos desde el punto del mandato constitucional, debemos entender que es función esencial del Estado garantizarle a sus ciudadanos el disfrute de sus derechos en un ambiente de bienestar. Entonces, dicho así, la seguridad ciudadana es piedra angular en ese mandato constitucional y debemos hacer hincapié en que la seguridad privada no pretende sustituir al Estado ni a los organismos estatales, sino que todo lo contrario. La seguridad privada funge como una fuerza complementaria a esas instituciones del Estado llamadas precisamente a prevenir crímenes y delitos. Solamente de la asociación que representamos, ADECIN, esto equivale aproximadamente a 25,000 hombres que coayudan con más de 82 millones de horas de vigilancia al año. Visto así, nada en la vida es perfecto y aún con este trabajo que viene desarrollando la seguridad privada, tenemos que decir que tenemos nuestros desafíos. Yo diría que uno de los desafíos más retadores es la capacitación. Es menester continuar invirtiendo en capital humano capacitado en temas propios de sus funciones, fomentar la capacitación en el uso de la fuerza, manejo de armas de fuego, defensa personal, etcétera. Y uno de los desafíos que yo diría más importante, porque dentro de él mismo se envuelven otros subdesafíos, es el tema de la informalidad. ¿Qué es la informalidad? La informalidad podríamos definirla como las empresas que actúan o operan al margen de la ley. Es importante continuar desarrollando la conciencia en los usuarios de los servicios que la informalidad tiene sus amenazas. Si bien es cierto que el costo-beneficio hay que evaluarlo porque sí, la seguridad privada se considera de calidad, el servicio se considera de que tiene calidad, que lo prestan personas capacitadas, entonces nunca se considerará caro debido a esa relación costo-beneficio. Ahora bien, ¿por qué la informalidad es el gran desafío? Porque esto significa que un 63% del sector contrata empresas informales. Estas empresas informales, primero, no cumplen con sus obligaciones tributarias, evaden impuestos, alejan a los empleados del sistema de seguridad social y esto tiene un doble impacto. Primero, se priva a los ciudadanos de un derecho fundamental constitucional y segundo, en un sistema de seguridad social contributivo y subsidiario como el de nosotros, entonces genera una carga adicional para el Estado. También tenemos que estas empresas informales no depuran, no forman y no capacitan a sus empleados. Esto es una condición característica del sector informal. Y obviamente fomentan al desarraigo porque contratan personal que al no ser depurado pueden ser personas que estén involucradas en posibles crímenes y delitos. También nos abre un mercado no regulado de armas. Sabemos el esfuerzo que está haciendo el Estado Dominicano precisamente de desarme, de documentación de registro de armas para un control efectivo, pues la informalidad abre un mercado no regulado de estas armas. Entonces, otro desafío importante es la imposibilidad de obtención de herramientas de trabajo. Para las empresas de seguridad privada, las armas son las herramientas esenciales de trabajo. Podemos recordar que hace más de 16 años impera un decreto que prohíbe la importación de armas. Eso hace que la seguridad privada formal no tenga acceso a las armas, tenga armas viejas, armas reparadas, que son un peligro no solamente para el que la porta, para los clientes, para los usuarios, para la seguridad en general. También tenemos una ausencia de marco legal. Somos de criterio que necesitamos una ley sectorizada, una ley que profesionalice el sector, una ley que existe un equilibrio entre la tutela efectiva del Estado, la garantía de los derechos establecidos en la Constitución, pero que también fomente el crecimiento y la sostenibilidad del sector de la seguridad privada. Y último y no menos importante, elevar la confianza en los ciudadanos, en los usuarios, los servicios y en el Estado. ¿Por qué decimos eso? Porque el sector informal nos desacredita, dicho en buen dominicano. Entonces es necesario fomentar esa cultura de que los servicios de seguridad privada
se brindan con calidad y que los usuarios se sientan confiados en lo que reciben, y también desde la óptica del Estado, continuar nosotros, las empresas formales, entonces fomentando esa confianza del Estado, que nos vean realmente como lo que somos, coayudantes de la seguridad pública. Digo que no vamos tan mal porque le presento estos datos del estudio de ANGE, reflejo de la inseguridad ciudadana en el clima de negocio 2021, en su tercera edición. El 83% de los encuestados prefieren contratar seguridad privada. ¿Qué nos dice eso? Bueno, vamos bien, es un buen número. Entonces, realmente estos desafíos hay que trabajar para continuar venciéndolo y lograr que el sector se profesionalice. Y así, bueno, seguir creciendo y ayudando al Estado en esa función que entendemos que es el propósito en sí de la seguridad privada. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias, estimada Katia, por esta exposición tan clarificante de los desafíos reales que tiene el sector de seguridad privada. Ya tenemos muchísimas preguntas, como ya dije hace un momentito, en un rato vamos a estar compartiendo las mismas con los expositores. Aprovechar y agradecer a todos los demás que nos acompañan en este momento. Tenemos una lista impresionante, a doña Felicidad Díaz, que está con nosotros, María Fernanda Mejía, José Miguel Bueno, Elcido Amarante, muchísimas gracias por acompañarnos. Y en este momento vamos a pedirle a Catherine Almeida que nos comparta en relación a la economía ilícita y la seguridad ciudadana. Catherine, es todo tuyo. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con el Círculo de Cultura Democrática y con todos los panelistas. Así que buenas noches, muchas gracias por invitarme. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación para que miremos un poco cómo impacta la economía ilícita a la seguridad ciudadana, si tiene un impacto y hasta dónde podemos nosotros contribuir a reducirlo. Entonces, primero, cuando hablamos de economía ilícita, tenemos que entender que hay dos grandes bloques de economía. La actividad económica formal, y lo mencionó muy bien Katia desde el sector específico de seguridad, lo que significa la economía informal, la actividad económica informal dentro del sector. Podemos hacer esa clasificación en dos grandes bloques. La economía formal, que es la economía que está regulada y simplificando es la economía que tributa. Es la economía que genera, se produce y genera los impuestos que permiten traducir al Estado eso en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente. Y la economía sumergida o subterránea, como se conoce en diferentes ámbitos, que es aquella economía que no está regulada y que no tributa. Por lo tanto, es difícil que esa economía ofrezca un retorno sostenible. Pero dentro de esa economía tenemos dos clasificaciones. Está la informal y la ilícita. La informal realiza actividades fuera del sistema económico formal, pero son actividades legales, aunque no estén reguladas. La ilegalidad no viene en la actividad en sí, sino en el hecho de realizar la actividad de forma no regulada y no tributar por ello. Pero la economía ilícita es aquella economía que se fundamenta en actividades que están en oposición a la ley, son actividades ilegales. Y ahí entramos dentro del ámbito de la delincuencia y la criminalidad. Y pongo la corrupción como algo transversal porque la corrupción es un mecanismo que sirve para pasar de una economía formal a una economía sumergida, a una economía ilícita, digamos que con cierta sistematicidad, sobre todo cuando tenemos instituciones muy débiles. Si podemos pasar a la próxima, por favor. Entonces, cuando hablamos de la región y de República Dominicana, nos vamos a concentrar aquí en la economía sumergida,
Y dentro de la economía sumergida vamos a darle mayor peso en esta conversación a la economía ilícita o la economía ilegal. ¿Por qué? Porque esa economía es la que está directamente vinculada con la criminalidad y la delincuencia y con las actividades que generan violencia directa, que es la violencia que perciben, pero también que sufren nuestros ciudadanos. Es la violencia que hace entender que no hay un clima de seguridad, ni seguridad ciudadana, pero tampoco seguridad a nivel de Estado para fomentar el desarrollo, para la inversión extranjera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la economía ilícita, el gran peso que aporta que nuestra región tenga casi un 60%, Latinoamérica y el Caribe, de economía informal, es decir, de economía fuera del sistema, es que esa economía cae con mucha facilidad en actividades ilícitas, porque es una economía que no permite sostenibilidad para responder a las necesidades básicas. Entonces, si nosotros miramos el panel de al lado, podemos ver cuáles son los principales tipos de delito, es decir, dónde se genera la ganancia criminal dentro de la economía ilícita. Y fuera de lo que pensamos, la primera de las actividades es falsificación. Luego viene narcotráfico. Y esto es hasta pre-COVID. Esta es la tabla hasta pre-COVID. Dentro del escenario post-COVID, las falsificaciones cogieron un nuevo nivel, incluso un nuevo rango de especialización, incluyendo tecnología y equipo, no solamente producto. Entonces, para República Dominicana yo señalé cuáles son los 5 principales que tienen impacto directo en la seguridad ciudadana, con mayor facilidad de hacer una trazabilidad. La falsificación, y estamos hablando de todo tipo de falsificación, incluyendo, bueno, recién tenemos la semana pasada noticias de un acuerdo con empresas de una región de nuestro país que trabajaba en la distribución y producción de medicamentos falsificados. O sea, estamos hablando de una economía importante. Falsificación, narcotráfico, tala ilegal, trata de personas y tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. No menciono tráfico de órganos porque recientemente dentro de la trata y tráfico de personas se incluye el tráfico de órganos como una subclasificación. Entonces, otros países tienen grandes impactos medioambientales por la minería ilegal, la pesca ilegal, el tráfico de aves, el robo de petróleo, etcétera. Pero nosotros somos principalmente afectados por esas actividades. Y algo importante es que vale la pena decir que el movimiento de ganancias ilícitas para el año 2018 fue el equivalente a toda la inversión en el sector de defensa a nivel global. Así de grande es la economía ilícita. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Las principales características, y esto es interesante, sobre todo si estamos formulando política pública, porque hay que entender que la política pública responde a una necesidad, pero se enfrenta a un desafío o una amenaza, sobre todo en materia de seguridad. ¿Y qué dice que es el desafío? La facilidad para sortear o para vulnerar la política pública y las estrategias que se derivan de ellas. La economía ilícita se convierte en un parásito de las instituciones formales. Es sumamente ágil y flexible. Yo diría que tiene de las más altas tasas de innovación. Produce dinero fácil. Es de difícil rastreo y difícil contabilización. Si nosotros tratamos de saber de qué tamaño es la economía ilícita, no existe una fórmula exacta. Tenemos que irnos al Producto Interno Bruto y al gasto público para mirar
cómo podemos estar gastando más de lo que producimos o cómo está el flujo de caja de la economía en general para saber de dónde viene todo ese efectivo que no se produce. Es decir, que no hay una forma directa, precisamente porque es una economía que pasa por debajo de todos los radares. También no es excluyente. Y ahí algo que siempre se tiende a mencionar como causa directa de la criminalidad o de la delincuencia, la pobreza. Yo levanto una bandera, porque si fuera así no hubiera corruptos o no hubiera delito de lavado de activos que son realizados, no hubiera ciberdelincuencia de alto nivel que son realizadas principalmente por sectores económicos que no son pobres y que tienen altísima especialización. Entonces es importante entender esa dinámica. Tiene alta movilidad, mutación, pero además muy buena convergencia con la economía formal, porque se puede infiltrar. Y la corrupción es el mecanismo para hacer eso, la falta de transparencia. Tiene las redes optimizadas. Ahora mismo yo puedo hacer lo mismo que hago en la economía formal, con redes, con sistema de distribución, con uso de tecnología y plataformas de transacciones, lo puedo hacer para la economía ilícita. Implica que exista dentro de nuestro sistema estatal corrupción sistémica, valga la redundancia. Es decir, tiene que haber un proceso de corrupción a nivel institucional, pero también a nivel de flujo de las operaciones para que la economía ilícita pueda persistir. Y el lavado de activos no es solamente una actividad, sino que también es un mecanismo de coger los recursos de otras actividades ilícitas y entrar en el mercado convertida en recursos. Podemos pasar a la próxima, por favor. Y me gusta mucho esta gráfica, que yo espero que la puedan compartir después, porque esto es del World Economic Forum. Y entonces ellos hacen este diagrama con muchos de los factores que son impactados por la economía ilícita. Yo me quedo con los 6 principales, que son los concéntricos. Uno, tiene un impacto medioambiental. Y si no, nada más tenemos que ver cuáles son las zonas de nuestro país donde la deforestación y la tala indiscriminada está cambiando, donde se están extrayendo minerales y materiales de nuestros ríos. Tiene un impacto importante en la movilidad humana. Nosotros tenemos tasas importantes de trata y tráfico de personas, sobre todo en zonas fronterizas. Produce flujos financieros muy grandes, capaces de vulnerar las instituciones que no están fuertes en procesos y en niveles de transparencia. Fomenta el ciberdelito, es decir, que tiene la capacidad de entrar dentro de las dimensiones y las vulnerabilidades del uso de nuestra tecnología, de nuestra data y de nuestras transacciones, así como de nuestra infraestructura crítica. Es alimentado, es un círculo vicioso de la corrupción y la impunidad. La impunidad es fundamental para generar economía ilícita sólida y produce violencia e inestabilidad. Cuando yo leía la noticia de esa reunión en esa región del país, en Moca, me parece que fue, sobre falsificaciones, veía cómo se habían apersonado personas a protestar, cómo había violencia ahí, o sea, y eso es un casito que tiene muchas aristas, pero la economía ilícita, porque necesita una defensa del territorio de una manera violenta para poder seguir operando, genera aún más violencia e inestabilidad, y eso es parte de lo que percibe nuestra ciudadanía como inseguridad. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y aquí les pongo, si es así, que la economía ilícita no es algo abstracto allá en un informe, fíjense, todos estos son publicaciones de ahora,
de los últimos 3 meses, República Dominicana. El comerciante de Moca se compromete a entregar al proconsumidor medicina falsificada. Un dominicano es el segundo más buscado por la DEA, vinculado a carteles de México y República Dominicana. Tráfico de niños aumenta en la frontera dominico-haitiana. República Dominicana está clasificada en el Tier 2, es decir, en el segundo cuadrante, con muchos desafíos en materia de penalización y lucha contra la trata y tráfico de personas. Esto es de ahora. Entonces, la economía ilícita sí tiene un impacto en nuestra vida cotidiana, en la seguridad ciudadana, en el diario vivir. La siguiente, por favor. Y esta es para reflexión. Fíjense, a mí me gustan las fotos panorámicas porque nos ubican un poco. Del 1 al 10, y aquí vamos a ver 2 grandes bloques. Esto es la clasificación de criminalidad y la clasificación de resiliencia. Y en resiliencia nos referimos a la clasificación para enfrentar esa criminalidad, para tratar de reducirla, que es algo que la palabra suena mucho a actividades dentro de las instituciones, sobre todo ligadas a desastres naturales. No, la resiliencia institucional, la resiliencia organizacional tiene que ver con preparar a la organización para desafíos nuevos, mayores, para que pueda enfrentar no solamente una situación de crisis que tiene hoy o una situación de amenazas y retos que tiene, sino retos que le vendrán más complejos por cambios en el ambiente. Entonces, yo pienso mucho cómo estamos nosotros mirando la reforma policial. Estamos pensando en construir una policía para que resuelva el problema que tenemos hoy, o estamos pensando en construir una cultura de seguridad que es mucho más que la policía. Cuando nosotros miramos quiénes somos en términos del ranking de 193 países en criminalidad, nosotros tenemos un ranking del 1 al 10 de 5.15. Eso es alto. Eso es alto. Cuando nosotros miramos resiliencia, nosotros tenemos una capacidad de resiliencia como país, en términos no solamente institucional, de voluntad política, bajo. Nosotros estamos en un score de 4.67. Cuando nos comparan con países sumamente complejos, como Asia, por ejemplo, los países de Asia donde hay altísima criminalidad, un promedio de 7.8, y cuando nos vamos a Canadá, que tiene casi 8 en resiliencia, nosotros vemos los desafíos que tenemos por enfrentar y las oportunidades que tenemos para mejorar no solamente la calidad de vida de nuestra población, sino políticas públicas que sean sostenibles, políticas públicas con miras a ser de Estado, no de gobierno, a transformar, porque no existe un clic que usted diga a partir de hoy todo será bueno, porque nuestra ciudadanía tiene que ser parte de la cultura de seguridad. Y esa parte necesita trabajo y educación. Yo creo que tenemos otra lámina. Muy bien, muchas gracias. Y espero haber cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias, Catherine. Súper interesante. Hay muchísimos comentarios con respecto a tu exposición. Pero antes de continuar, queremos darle las gracias a nuestro querido Víctor Sánchez por estar acompañándonos en este momento, a Johnny Carpio, bueno, y a otro grupo de personas como Ana Elías, que también está conectada con nosotros, Cesarina de Los Ángeles, Rafael Félix, Margarita de la Rosa, entre otras personalidades que en el día de hoy nos están acompañando en este webinar. Y para terminar ahora mismo con las intervenciones, nosotros vamos a estar conversando en este momento con el general retirado Damián Arias Matos, quien nos tiene que estar conversando ahora de este proceso de transformación policial, de los desafíos y las perspectivas que se visualizan, pero sobre todo de los anuncios recientes que ha realizado el presidente de la República en torno a la transformación de la policía.
Ahí tenemos muchísimas interrogantes que entiende él ya como parte de este estamento policial, con el conocimiento que le caracteriza y cómo puede abordar esta temática. En lo que logramos la conexión con el general retirado Damián Arias, yo voy a ir haciéndole algunas de las preguntas a los panelistas que aquí nos acompañan y voy a ir también leyendo algunos de los aspectos que ya nos han ido comentando a través de YouTube. En este caso, Mercedes Vázquez dice que está totalmente de acuerdo con Bienvenido Cueva, pero que un factor incidente, vamos a leer lo que dice Bienvenido Cuevas para poder darle continuidad a la idea. Bienvenido Cuevas dice que la seguridad privada representa más de un 35% en la prevención del delito y aportan al Estado unas 82 millones de horas anuales a la seguridad ciudadana. El Estado debe prestarle más atención a esas empresas. Y es ahí donde Mercedes Vázquez comparte su idea, donde explica que un factor incidente en eso es que el producto que sale de la policía, a eso es que se dedica, mal pagado y poco capacitado, y que debe recibir real y efectivamente más atención. También Josefina Pepín establece que ha sido una excelente intervención sin desperdicios. Inocencio García también felicita a Catherine por su participación. Y Washington González nos explica, ya ha hecho varios comentarios, también dice que sin desperdicio esta intervención, combinando la teoría con la práctica y llevado a la economía. ¡Qué excelente! Bueno, ya tenemos aquí al general Damián para que por favor nos comparta sus opiniones con respecto al proceso de transformación policial, desafíos y perspectivas. General. Buenas noches, un placer, Zoraima Cuello, y a todas las muchachas, Carolina, Daniel. He estado escuchando todas esas presentaciones tan tremendas. No sé si tengo los 8 minutos de rigor o si me dejaron cual mono para que sea el último que se ahogue. No, imposible. Lo que pasa es que usted tiene también un desafío importante y es hablar del proceso de transformación policial. Perfecto. Arranco. Sí, señor, puede comenzar. Ok. 8 medidas decretó o dijo, informó el presidente Luis Abinader en el Salón de las Cariátides. Previamente tiró una medida que fue la medida 0, que fue la designación del mayor general Eduardo Alberto Ten en la jefatura de la policía. Pero vamos a dejar esa y vamos a trabajar con las 8. La primera es que una empresa extranjera haga una auditoría, una especie de evaluación policía por policía sin tomar en cuenta el rango. Eso es importante. Me llama la atención el tema de la empresa extranjera. Parece que Guacanagarit sigue vivo, porque aquí hay muchos expertos que podrían muy bien hacer una evaluación, pero ya si lo contrataron, perfecto. Segundo, muy importante, quizá la más importante, la reestructuración financiera de la policía. La dirección financiera de la policía ha sido un arca intocable por décadas. No ha sido auditada, no ha sido tocada y ahí se han dado muchas injusticias. Incluso el hecho de algunos policías que no están, policías por supuesto, dentro de la ley 4108 de administración pública, ¿verdad? Pero tienen una ley organizacional, tienen su ley, la 590-16. Entonces, ha habido mucha liberalidad, históricamente digo, en cuanto a que alguien, a veces hasta profesores, están cobrando, por ejemplo, 100 pesos mensuales. De un momento a otro, al mes siguiente está cobrando 8 pesos o 10 pesos. Es decir, que el salario no es un derecho adquirido, sino un capricho expresado. Entonces hay que meterle mano a la reestructuración financiera de la policía. Tercero, la promulgación del reglamento de aplicación de la ley 590-16
Pero ¿cómo vamos? Eso es una tarea que tiene ya más de 5 años. Cuando yo estuve en la Comisión de Reforma, ese fue uno de los puntos nodales. Pero le tocaba al Poder Ejecutivo la iniciativa para promulgar ese reglamento. Entonces, si la ley está recurrida en el Tribunal Constitucional, y creo que se venció ya el plazo para que el Tribunal Constitucional se pronuncie, ¿cómo vamos a elaborar un reglamento? Entonces, el hijo saldría mal si también la madre está dañada. Cuarto, la reestructuración del IP. Fíjense, a lo largo de mi carrera de 41 años, estuve siempre ligado directa o indirectamente con la educación. Si algo necesita la policía, es educación. El problema es que a veces no designan educadores en los puestos. Ese es el problema. Cuando yo era cadete en el siglo pasado, hace muchísimos años, mandaban a veces oficiales a la academia porque habían caído presos, porque habían hecho alguna acción non santa en el departamento de robo, en homicidio, trabajando. Entonces lo mandaban a la academia para formarnos a nosotros. El hecho de reactivar la medida número 5, las nuevas extensiones del IPE, es decir, la academia madre, que es la academia de Atillo San Cristóbal, debe tener en operación o va a tener en operación la academia de aquí de Santiago, una en el sur y otra en el este. La sexta medida es que en las regionales de la UAS, las diferentes dependencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ahí se den cursos de reentrenamiento para policía. Esa medida es excelente. La UAS, que fue militarizada por Balaguer hace 50 años, ahora en el siglo XXI va a formar los policías. El punto 7, van a suministrar chalecos antibalas y cámaras. Esas cámaras, el enfoque por lo general es para grabar lo que hace el policía, pero también esas cámaras tienen que tener par de objetivos para grabar también la respuesta del ciudadano, ¿verdad? La agresión del ciudadano. Eso también se va a grabar en esas cámaras. Y la medida número 8 es la entrega de 500 car kits, unos carros que van a estar debidamente equipados para el patrullaje, con acceso a internet, por supuesto, a comunicación, cámaras que estén viendo inmediatamente en persona, inmediatamente en tiempo real es la palabra, lo que se está haciendo. Pero ¿qué yo no vi en las 8 medidas? Yo no vi una medida de fortalecimiento de la carrera policial, que eso es importante, fortalecer la carrera. Y tampoco vi nada en cuanto al fuero laboral de los policías. O sea que la promesa de los $500 para un raso salió de la boca de un candidato, y es muy diferente la boca de un candidato que la firma del Ejecutivo. Yo observé esos 8 puntos, ya en sí son algo necesario para el proceso de reforma, que es irrenunciable. Es inevitable el proceso de reforma en la Policía Nacional. ¿Alguna pregunta? Hay muchas preguntas. Una pregunta. Bueno, general, hay muchas preguntas en el tintero, no solo para usted, sino para cada uno de los que le han precedido. Y en este sentido, vamos a iniciar ahora mismo a formularle las preguntas para que cada uno se sienta en la libertad de ir respondiendo en función de la pregunta que se va realizando. Primero, una pregunta. ¿Existen razones reales para el temor que siente la ciudadanía? Las estadísticas demuestran real y efectivamente un incremento en los actos delictivos en la República Dominicana. Bueno, yo quería responderte a esa pregunta en el sentido de que hay 4 elementos a tomar en cuenta cuando se mide cómo se siente la población. Por un lado es la victimización, la cantidad de delitos que realmente suceden. Otro elemento importante es cómo la población se siente con relación a esos delitos. Puede suceder un delito
que lo vean 10,000 personas y las 10,000 personas se sienten afectadas por ese, o pudiese ser al revés. Pudiesen estar pasando 20 delitos y nadie se enteró y nadie siente una percepción con relación a eso. Entonces, el tercer elemento es el servicio que da la institución o las instituciones de seguridad y del sistema de justicia. No solo es que me robaron y que yo lo publiqué en las redes sociales, es que cuando voy a poner la denuncia o no hay un sistema para recibirme la denuncia, o me dijeron que tengo que ir a otro destacamento porque aquí no la toman, o en la fiscalía no me prestan la atención que yo quisiera, o tengo que ir 20 veces a una audiencia durante 3 años para hacer justicia por 2 retrovisores, por ejemplo, que me robaron. Y el cuarto elemento es cuánto le está costando al Estado esas instituciones que deben garantizar seguridad y cuánto nos está costando a los ciudadanos ese problema. Entonces, no solo tenemos que pensar en cómo se siente la gente, sino hay que pensar en esos 4 elementos a la hora de medir la situación de la seguridad en el país. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que hace Robert Paulino, y es si que se consideran que real y efectivamente el no ejercer un sistema de consecuencias es una razón para que se sigan generando hechos de este tipo. Entonces, aquí el general Damián, si puede respondernos, por favor. Fíjense, hay que acostumbrarse, nos hemos visto obligados a convivir con la violencia y la delincuencia. Los hechos van a suceder, son quizá una forma de pagar el vivir en una sociedad moderna, en una sociedad contemporánea, porque la modernidad ya pasó. Entonces, se debe articular las políticas públicas necesarias, el avituallamiento de la policía, el adiestramiento de la policía, la ligereza, reducir burocracia en el manejo de los casos. Muchas veces cuando los ciudadanos se quejan de situaciones, a lo que se quejan es de la excesiva burocracia, la espera demasiado. No solo la espera procesal, sino la espera para iniciar el procedimiento. Y por lo general, ellos piensan, bueno, me robaron el celular, prefiero mejor comprar otro celular antes que ir a coger lucha en las instancias judiciales y policiales. Muchísimas gracias, general. Muchísimas gracias, general. Aquí tenemos una pregunta para el señor Daniel Pou, que dice Mercedes Vázquez: si cree usted que con un programa de empleo para ex policías y militares bajaría la posibilidad de dedicarse a la actividad delictiva. Bien, la incidencia de ex policía y ex militares en actos delictivos comprobados no es tan alta. Ahora bien, yo creo que con que el objetivo no sería frenar la incursión de ex militares y policías en actividades delictivas. Yo creo que el objetivo sería ayudarlos a dignificar su vida. O sea, porque hasta ahora las estadísticas nos dicen que ex militares y ex policías que han agotado una carrera, porque hay que diferenciar entre una persona que ha pasado por las Fuerzas Armadas y una persona que ha pasado por la policía y que con el tiempo deviene en convertirse en un delincuente. Son 2 cosas diferentes. El ex militar que ha cumplido, que ha agotado su carrera, que se ha retirado, por lo general encuentra dónde insertarse luego que sale de las Fuerzas Armadas. Ahora, hay individuos que entran a las Fuerzas Armadas y se suman también a las filas de la policía y que por algunas características particulares pues tienen un perfil delictivo. Ahora, el delincuente difícilmente, óigase bien, el delincuente difícilmente se dignifica porque usted le dé la oportunidad de un empleo. O sea, hay que establecer esa diferencia.
Muchísimas gracias. Carolina. Bueno, con relación precisamente a esa pregunta, ahora que el señor presidente ha anunciado que se va a agotar un proceso de evaluación de los más de 38,000 hombres y mujeres que forman parte de la Policía Nacional, pues naturalmente habrá algunos que quizás no pasen los resultados de las evaluaciones y por ende pues tendrán que salir, no necesariamente porque sean delincuentes o porque hayan tenido faltas graves, sino porque quizás ya cumplieron su tiempo en servicio y están, ¿verdad? Ya pueden ser puestos en la honrosa condición de retiro, o quizás habrá algunos que sus competencias con las que entraron no se correspondan con el modelo policial que se quiere dar la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, ya que estamos recibiendo colaboración de la Policía Nacional de Colombia, pudiésemos quizás revisar bien el modelo de recolocación laboral que tiene el gobierno de Colombia, tanto para los militares como para los policías. Recuerden que como Colombia ha vivido procesos conflictivos durante mucho tiempo, ha tenido un proceso de desmovilización constante de sus fuerzas, tanto militares como policiales. Entonces, las fuerzas policiales y militares de Colombia, 6 meses antes de usted salir a retiro, si usted pasó la evaluación y no va a ascender al siguiente rango, ellos mismos identifican posiciones de empleo en el sector privado, en la seguridad privada, en el sector comercial, en el que usted pudiese aplicar, porque es muy triste después de tú dar 20, 25 años a una institución que entonces te suelten así al abandono como si ya tú no sirves para nada. Entonces, una manera de la institución hacer que también esas personas no salgan con un rencor o tristeza de su institución es relocalizarlos de manera digna en el mercado laboral. Excelente. Para Catherine Almeida, el señor Inocencio García pregunta, ¿qué impacto tendrían la evasión y elusión fiscal en la seguridad ciudadana? Esto en la medida en que el nivel de evasión en el país ronda el 60% del impuesto sobre la renta y el 40% del ITEVIS. Uy, muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero, partimos de que ya tenemos una gran mutilación de recursos porque tenemos un porcentaje de economía informal muy alto. Ahora bien, de lo que tributa, ¿qué impacto tiene? No le voy a dar un porcentaje, pero le voy a decir que alto, muy alto, porque de esa tributación es que proviene la asignación de recursos para las políticas públicas. Primero. Segundo, estamos trabajando en el campo de la seguridad un gran desafío, y es que la seguridad es realismo puro, es decir, realidad tangible y percepción. Y al elaborar políticas públicas con esa dualidad, como el caso que acabamos de ver ahora, por ejemplo, la policía ha recibido una serie de recursos que bien enumeró el general Damián, mencionado por el señor presidente. La pregunta es, ¿esos recursos se necesitaban antes? Muchas de esas medidas pudieron haberse implementado antes, pero el nivel de percepción de inseguridad está tan alto y hay una demanda tan directa de la ciudadanía por mejorar las condiciones de seguridad ciudadana que se movieron todos los intereses para que sucediera. Entonces, mientras menos recursos hay por razones de evasión o por razones de informalidad o por razones de corrupción, menos posibilidades hay de implementar políticas públicas con los niveles de recursos que necesitamos para que respondan a la necesidad de la ciudadanía. Tiene un impacto directo, es un impacto alto y puede también ese impacto ser agravado por el hecho de tratar de ponernos una respuesta tradicional a un problema que es no tradicional. Es decir, tenemos una seguridad ciudadana con muchísimos desafíos. Tenemos una situación institucional con muchos desafíos.
El tema de innovación en términos de la respuesta, de alianzas estratégicas, de alianza público-privado, de cambio de mindset, de cómo pensamos en la seguridad ciudadana, de qué vemos como cultura de seguridad, es tan importante como el fondeo para realizar esas estrategias y esas políticas. Gracias. ¿Están ahí? ¿Sí? Así es, aquí estamos. Dos preguntas para Katia. Primero, ¿qué exactamente o cuál era la preocupación de la asociación cuando interpuso el recurso en el Tribunal Constitucional sobre la ley de armas y a su vez, cómo ha tratado el tema de que tienen las armas desgastadas ya por el tiempo que tienen o dañadas? ¿Qué están haciendo sobre este particular en este momento para poder ofrecer el servicio que la ciudadanía necesita? Bueno, con relación al tema de las armas, que como bien expusimos anteriormente, son viejas, se encuentran en mal estado. Ahora mismo, con la prohibición de importación que pesa desde el año 2006, se ven imposibilitadas las empresas en adquirir esa herramienta de trabajo para desarrollar el crecimiento del sector. Entonces, con relación a la pregunta que hacen del Tribunal Constitucional, ciertamente en el año 2018 la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad Privada interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad con relación a la ley 631-16 sobre porte y tenencia de armas de fuego. Queremos aclarar que la asociación interpone el recurso de inconstitucionalidad de cara a la empleomanía del sector. No hicimos referencia alguna a la población civil en general. Actuamos en nombre del sector de seguridad privada, precisamente preocupados porque la ley de armas establece un límite de edad sin excepción y la seguridad privada cuenta con un número importante de empleomanía entre los 25 y los 30 años. Entonces, si me prohíben el porte y me limitan la edad de 30 años, quiere decir, número uno, que yo tengo que desemplear a una serie de personas que ya están empleadas y segundo, que se limite el acceso al trabajo a otros que deseen desarrollarse y desempeñarse en el sector. Entonces, el ánimo de la asociación en este caso fue ese, defender la empleomanía que acuda al sector formal. Obtuvimos una sentencia. Actualmente tenemos el comunicado solamente con el dispositivo, la sentencia saldrá como en unos 20 días, pero ciertamente el Tribunal Constitucional acogió nuestro recurso y declaró inconstitucional ese artículo de la ley de armas que establece ese límite de edad. Pero queríamos aclarar que el ánimo de la asociación era de cara al sector, no a la población civil en general. Muy bien, muchas gracias. Bueno, al general Damián esta pregunta, y es básicamente la hace Johnny Carpio, ante el involucramiento de tantos agentes de la policía en hechos delictivos, ¿cómo cree el general que la población pueda volver a confiar en nuestra Policía Nacional? Sí, gracias. Muy buena pregunta. Uno de los puntos que más me preocupa es la falta de credibilidad. ¿Y cómo se puede reconstruir, hacer una resiliencia, armar nuevamente la confianza ciudadana? Lo primero tiene que la policía inspirar confianza. Debe dar las versiones preliminares de los hechos de manera oportuna, transparente y apegada a la verdad. ¿Por qué? Porque la gente, ni yo, creemos en algunos cuentecitos que hace la policía. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en una institución que nos miente en cada hecho y que mientras sube el nivel y la percepción y la realidad, dicen que está bajando? Entonces, nadie le va a creer eso. Entonces, tiene que haber medidas que deben comenzar por la transparencia, la apertura y la oportunidad de servir la información de los casos. Claro, no tiene que dar casos concluyentes, sino informaciones preliminares. La policía tiene que abrirse de par en par, abrir sus puertas, construir destacamentos de cristal donde se vea,
metafóricamente, con, por ejemplo, la ley de libre acceso a la información, la FOIA en inglés, Free on Information Act. Esa ley debe fortalecerse en la policía. Claro, siempre habrá gente que hablará mal de los policías, porque cuando se le tocan intereses, pues ellos se sienten mal. Entonces, hay que transparentar la gestión. Hay que decir lo que se hace, pero también hacer lo que se dice. Y también ir a las comunidades. El policía no se ve en este país. El policía es virtual, el policía es imaginario. Tiene que haber patrulla, tiene que haber policías en las calles, interactuando con las personas, establecer el sistema de cuadrantes, una proximidad policial abierta. Hay mucho trabajo por hacer en la policía en cuanto a reconstruir, aunque sea subirlo 10 puntos, 15 puntos, la credibilidad que tiene la ciudadanía en la policía, que ahora mismo es cero. Muchas gracias. Katia, ¿quería abordar este tema? Sí, con relación en el chat que se está debatiendo el tema de que la ley de armas ya no prohíbe la importación. Ciertamente, en la pirámide, vamos a decirlo así, en la normativa, la ley siempre está por encima del decreto. Lo que sucede es que como la ley de armas, también la ley de la policía, por ejemplo, no tienen una reglamentación que lo positivicen. Entonces, si bien es cierto que la ley de armas no me prohíbe la importación y está por encima del decreto que en el 2006 la prohibió, no es menos cierto que si no hay una reglamentación que positivice esa ley, igual estamos frenados, porque no hay prohibición de importación, pero ¿cómo importo? Si la ley de armas tiene una reglamentación que positivice y haga real y efectivamente la aplicación de esa ley posible. Ese es uno de los inconvenientes principales, pero somos conscientes de que la ley está por encima de un decreto y que conforme la nueva ley de armas no hay prohibición de importación, pero la ausencia de reglamento entonces nos genera un impasse gravísimo. Y corroborando con eso que tú planteas, Katia, el tema es que la ley no derogó el decreto. La ley no menciona el decreto. Entonces, se necesita ahora que en el reglamento que se está pendiente, que se ponga en vigencia el reglamento de esta ley de armas, entonces se derogue. Porque en la medida en la que ese decreto está vigente, lo que hace es que incentiva el mercado ilícito de las armas de fuego. En el caso de República Dominicana, un arma de fuego que en otro país tiene un precio, en República Dominicana podría costar 4 y 5 veces más. Por eso es que las armas de fuego son tan atractivas para los delincuentes y a veces terminan hasta quitándole la vida a la persona al atracarla solo para quitarle el arma de fuego. Carolina, te quedas con el micrófono, pues te tengo una pregunta. Y es un tema que se ha debatido recientemente relacionado a si los oficiales, los policías, deben portar sus armas de reglamento aun cuando no están en servicio. Bueno, yo te voy a dar mi opinión al respecto, pero a mí me encantaría escuchar también la opinión de Damián, general, porque claro, bueno, tú sabes cómo es Damián. Bueno, lo primero es que la Constitución de la República establece que la policía es un cuerpo profesional armado. O sea, la Constitución de la República establece que la policía es un cuerpo armado de naturaleza policial. Aparte de eso, en caso de que se tomara esa decisión, habría naturalmente que modificar la Constitución y además también modificar la ley de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque establece en el artículo 14 y también en el 40 y en el 42, bueno, también nos hablará eso con más detalle, que el policía, por su condición de policía, aún estando fuera de servicio, o sea, estando en servicio o en ocasión de, si se entera de que se está cometiendo un delito, tiene la obligación de actuar. Entonces, ¿cómo va a actuar si ya lo dejaste desarmado? Por otro lado, las infraestructuras de los destacamentos policiales y de las dotaciones policiales a nivel nacional tampoco tienen toda esa logística para que se pueda
dejar el arma. Recordemos que los policías, está prohibido por ley para los policías y militares en la República Dominicana que puedan tener una licencia civil o personal de porte de arma. De hecho, si tuvieran un arma, tiene que ser asignada por su institución. Por lo tanto, eso también imposibilita que pudiera suceder como en el caso de Estados Unidos, que el policía tiene su arma de reglamento, pero tiene una arma particular. Y el principal problema está que la mayoría de nuestros policías viven en sectores deprimidos, en comunidades donde conviven incluso con los delincuentes. Entonces, un policía que detuvo, vamos a decir, o que está en una investigación, detuvo 3 delincuentes que forman parte de una banda, pero hay 5 que están sueltos y saben que el policía llega a las 11 de la noche y además desarmado. ¿Cómo pone en riesgo la vida de él y la de su familia el despropósito de quitarle las armas de fuego al personal policial o militar cuando esté fuera de servicio? Para cerrar, al general Damián, en adición a responder esta misma pregunta, queremos preguntarle también si entiende que algo que está pidiendo la sociedad y es que exista más represión en todo el proceso que se está llevando a cabo contra la delincuencia, si entiende que es un método adecuado ante la situación de inseguridad que vive la República Dominicana. General Damián. Yo estaba observando todo lo que estaba diciendo Carolina, a ver si se le quedaba algo, pero ya no se le quedó nada. Entonces, lo que yo podría agregar al tema del desarme de los policías es que es inaplicable. Tendría un impacto en la moral del personal y un impacto también en la seguridad de la gente y de su familia, pero también del entorno y del lugar al que él se desplaza donde vive. O sea, si buscamos soluciones de sociedades más avanzadas, donde se puede dormir con la puerta abierta sin vivir en tiranía, donde los policías se respetan, son respetados, sería muy bonito, pero habría que cambiar la sociedad para aplicar aquello que se aplica en otros países, los países nórdicos, por ejemplo, traerlos aquí. Aquí es inejecutable eso. Entonces, en cuanto a la segunda parte o a la segunda pregunta, donde se tiene que ver, fíjese que la primera dama puso un tweet en el que incluye la palabra macana, y yo estoy de acuerdo. Los policías no tienen macanas. Ella se retractó, pero los policías no tienen macana para trabajar. Hay que equipar a los policías, porque el problema es que entre el policía y el ciudadano posible infractor de la ley, debe haber al mínimo 2 cosas. La primera, tiene que haber una formación, una educación, una formación orientada a la ejecución, orientada al trabajo que va a realizar. Y segundo, tiene que haber un instrumental, tiene que haber silbatos, tiene que haber ropa, uniforme, carro con computadoras, con centellas, que no humeen, combustible suficiente, botas, chamacos, esposas, linternas, radio de comunicaciones, chaleco antibalas, cascos protectores, placas para los patrulleros. Muchos patrulleros no tienen placas y motocicletas también andan sin placa. Entonces, que si debe haber mano dura, hay un principio que dice: a grandes males, grandes remedios. Muchísimas gracias. Bueno, para nosotros ha sido un verdadero placer contar con la presencia de cada uno de ustedes. Agradecer a Carolina Ramírez por la coordinación de este webinar vinculado a los temas tan importantes para todos de seguridad ciudadana, a Fran Olivares por todo el proceso de apoyo y acompañamiento en nuestras transmisiones, a Minerva también Castillo, quien es nuestra Community Manager, así que les invito a que nos sigan en nuestras redes. Ahí está Minerva colaborando y compartiendo información permanente de todo lo que estamos haciendo desde el Círculo de Cultura Democrática. Temas que son de impacto en la ciudadanía, desde educación, salud, seguridad ciudadana, los temas de género también, y ya hemos visto cómo en este panel hay una perfecta combinación de mujeres
con hombres, cosas raras porque siempre se dice que en materia de seguridad no hay muchas mujeres. Así que gracias a cada una de las panelistas quienes han jugado un rol extraordinario. Y de manera muy rápida, a modo de resumen y también para cumplir con los tiempos, ya sabemos que cada uno de nosotros podemos ser parte del establecimiento de las mejoras vinculadas a los temas de seguridad. No compremos nada robado, no seamos parte de esa misma incluso economía ilícita, a veces hasta sin darnos cuenta. Vamos a mantener nosotros mismos todos los mecanismos de prevención. Sabemos que estos seguridad de manera informales que están operando en la República Dominicana están generando también situaciones en todo el entorno porque les falta capacitación y hay oportunidades todavía de mejora en lo relacionado a la parte de la seguridad privada. La capacitación es fundamental para que se logren las transformaciones, las reformas que todos estamos esperando. En materia de economía ilícita, ni hablar, hay muchísimos aspectos que están afectando en la República Dominicana, como son la falsificación, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas pequeñas y tienen un impacto en el diario vivir que no necesariamente lo estamos aquilatando en su justa dimensión. Por otra parte, y a modo de resumen, es importante dejar este punto y resaltarlo, y es que se extraña que no hay una medida para fortalecer la carrera policial en todas las que han sido ya anunciadas por el Poder Ejecutivo, y también, en este caso, el general Damián hacía énfasis en el anunciado incremento salarial que en este momento no ha sido comentado. Hay que seguir trabajando para mejorar la credibilidad de nuestros cuerpos del orden y ahí hay que hacer un trabajo mancomunado en todo este sentido. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y de nuevo les reitero la invitación a que nos sigan a través de las redes sociales del Círculo de Cultura Democrática. Feliz resto de la noche.